Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Autoridades a manos llenas este fin de semana con la cantidad de incidentes que ocurrieron. Trabajos de mantenimiento en las vías delante del edificio de gobierno por visita real. Situación en Perú continúa siendo caótica por protestas y manifestaciones. Un policía en Colombia logró rescatar a una menor que se estaba asfixiando. Aruba conoció a sus reinas para el carnaval número 69. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan descansado en este fin de semana y que se alisten para una semana bien bendecida. Como siempre empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con algunos hechos, sucesos y accidentes que ocurrieron el fin de semana, en donde las autoridades, como por ejemplo el cuerpo policial, estuvo a manos llenas de la cantidad de hechos que ocurrieron. Este fin de semana las autoridades policiales tuvieron muchos hechos que ir a cubrir, entre ellos el sábado al mediodía. La policía fue informada que en la casa de Madiki Cabel un hombre había llegado y había amenazado a la señora. De inmediato la policía fue dirigida al sitio. A la llegada de la patrulla estuvieron en la misma casa en donde el pasado 11 de enero, en horas de la noche, un hombre de nacionalidad haitiana maltrató severamente a una señora, dejándola con la herida en su rostro y también con la parte del ojo hacia un lado bastante quebrada. El hombre, después de este acto, abandonó el sitio y regresó después a su casa dejando un vehículo atrás y allí fue a trabajar como si nada hubiese pasado. Pero en coordinación con la policía y el buen trabajo por parte de las autoridades, allí buscaron a este hombre en el trabajo y de inmediato lo detuvieron. Sin embargo, lamentablemente se notó que el juez comisario y el fiscal del Ministerio Público, después de todo lo que ocurrió, lo dejaron solamente 10 días bajo prisión y después del 10º día el hombre quedó en libertad y allí tristemente volvió una vez más a recriminar a esta dama. El hombre salió en libertad y llegó a la casa con un hierro en su mano, según lo que indicaron las personas que se encontraban en los alrededores. La policía habló con la señora y a pesar de que ya ella había hecho la denuncia, sin embargo, tristemente esto volvió a ocurrir. En otro hecho también, un lamentable caso de maltrato en una casa en Majuma, surgió un problema entre pareja en donde el hombre maltrató a la señora severamente y al parecer, según los que indicaron, tendría un arma de fuego en su poder. La señora quedó con muestras de sangre. El hombre con el arma de fuego en su mano abandonó el sitio en dirección hacia el norte. La policía llegó a la casa, tomó datos, mientras que otras patrullas estuvieron en búsqueda de este sospechoso. Allí en la rotonda de Majuma encontraron al hombre, la policía de inmediato lo colocó bajo las esposas, encontraron el arma de fuego tirado en el medio de la vía. Allí también en una casa la ambulancia se presentó y de inmediato brindó asistencia médica a la señora. El hombre resultó detenido y fue llevado allí a la guardia de la policía, en donde el departamento forense también sacó imágenes del arma de fuego y la tomó en embargo. En otro hecho, algunas personas cuando estaban cercanas a la rotonda de las Américas en la avenida Elche Smith Boulevard, escucharon un ruido bastante fuerte del freno de un vehículo. Después escucharon un fuerte ruido. Cuando se dieron cuenta, allí en la rotonda, la policía fue notificada de lo que había ocurrido. La patrulla de Orangestad se presentó de inmediato y encontró un Toyota Yaris parqueado allí en la rotonda y un hombre de edad bastante bajo los efectos del alcohol. Constataron la situación y de inmediato esta persona resultó detenida. Cambiando de tema, como sabemos, este próximo lunes y martes 30 y 31 de enero tendremos la presencia en nuestra isla de la visita real el rey Willem Alexander, la reina Máxima y por primera vez la princesa Amalia. Pues ante esto se están llevando a cabo diferentes arreglos, entre ellos por parte del Departamento de Obras Públicas, quienes están reconstruyendo y arreglando la calle delante de las oficinas de gobierno.
Los trabajos están avanzando en el marco de la llegada de la familia real el próximo lunes y martes, en donde, entre otros, están arreglando la vía delante del Parlamento y del gobierno de Aruba. Fue así que la semana pasada, de repente, el Departamento de Obras Públicas anunciaron los trabajos que se estarían desarrollando durante los próximos días a la altura de la avenida L.J. Smith Boulevard, delante del Versus Cantor. Hoy, lunes 23 de enero, entre las 7 de la noche y las 12 de la noche, colocarán diferente asfalto en la cruzada para mañana 24. Desde las 12 hasta las 7 de la mañana harán los diferentes trabajos para marcar. Todo esto para la llegada la próxima semana de la familia real. Sabemos que se están desarrollando diferentes visitas, pero también diferentes encuentros con la comunidad, pues este es un punto específico en donde sabemos que la familia real estará llegando. Es costumbre ya por varios años que el gobierno, justo antes de la visita importante, por ejemplo, como la familia real, arreglan y hacen diferentes reestructuraciones y también arreglos en las áreas que han sido visitadas, algo que es costumbre no solamente en Aruba, sino también en las distintas islas como es Bonaire y Curazao. En otra información, como sabemos, después de la pandemia del COVID-19, nuestro turismo afortunadamente se recuperó en gran forma, y esto debido no solamente a las diferentes experiencias que vivimos, pero también al trabajo arduo realizado por diferentes instancias, entre ellos la Oficina de Turismo de Aruba. Tuvimos la oportunidad de hablar con la CEO, la señora Ronela Cruz, y nos indicó cuáles fueron esos cambios que ellos vieron después de la pandemia. El manejo del COVID de Aruba, sin duda alguna, ha sido uno exitoso. En dado momento, en 2020, había muchas preguntas que si Aruba tiene que abrir o hacer esa reapertura para el mercado estadounidense, por ejemplo. Y en ese momento decidimos sí, tomamos las medidas necesarias para poder hacer eso, y eso resultó de ser muy exitoso. Por ejemplo, en ese momento, por cierto, fuimos uno de los 7 países mundialmente que estaba abierto para Estados Unidos, que es nuestro mercado primario. Pues ese es el primer punto. El segundo punto, un punto diferencial muy clave que nos toca a nosotros, a ATA, es no solamente el trabajo que hace el equipo de ATA, pero también el hecho de que el modelo de manejar el turismo de Aruba por medio de la Oficina de Turismo cuenta con un fondo de emergencia. Eso se decretó por ley. ATA tiene que tener ese fondo en todos momentos disponible. Y eso era el fondo también que teníamos durante la pandemia y que pudimos usar también para así salir más rápido en el mercado, donde era prudente en ese momento, comparado con otros que quizás aún estaban en el afán de recuperar, pero también que no tenían quizás ese fondo de emergencia que podría entonces ayudarles en ese momento. Pues es un punto diferencial que se tiene que mencionar. Hay diferentes proyectos que compartimos hoy, y los proyectos varían mucho enfoque en nuestras playas, calidad de nuestras playas, pero también enfoque en mantener la seguridad en la zona turística primordialmente, también proyectos nuevos que proveerán al turista experiencias nuevas, por ejemplo, un mountain bike trail que se va a colocar en la área de Bushiribana y en ese lado de Aruba. Y también hay otros puntos quizás importantes también, pero por ejemplo, educación, entrenamiento de nuestra fuerza laboral por medio de diferentes programas, etcétera, etcétera. Pues hay diferentes ejemplos de proyectos que van a continuar y otros que se van a introducir este año. Empezamos nuestra ronda internacional con la situación caótica que se sigue registrando en el Perú. Manifestaciones, protestas, detenciones, y allí en contra de las autoridades los manifestantes siguen aprovechándose, pues sabemos que esto no solamente ha afectado a su comunidad, pero también a la parte turística.
Hola, ¿qué tal? Durante todo el fin de semana se han desarrollado nuevas protestas al interior del país y Lima no ha sido la excepción. Hasta la capital han llegado unas 3.700 personas de distintas regiones, según la Policía Nacional, para participar de estas manifestaciones que por momentos se tornaron violentas. Hablamos de enfrentamientos entre Policía Nacional con manifestantes. Desde iniciadas estas protestas, desde el 7 de diciembre del año pasado, unas 62 personas han perdido la vida. Ahora, cuando suceden estas manifestaciones, la Policía Nacional comienza a tomar proyección, comienza a tomar actitudes para disuadir a los manifestantes. Una de ellas ha sido la intervención a una de las casas de estudios más importantes del país. Hablamos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este lugar sirvió de albergue para estas personas que llegaron de distintas partes del país. Llegaron y se hospedaron en este lugar. Ayer la Policía Nacional ha intervenido esta institución, logrando detener a más de 200 personas. Todas ellas han sido distribuidas a distintas instituciones de la Policía Nacional. Una de ellas es la Dirección contra el Terrorismo. Hasta este lugar están llegando familiares de los detenidos de regiones como Cusco, Puno, Apurímac, que se encuentran en Lima, y también algunos abogados para dar parte y para conocer cuál es la situación de sus patrocinados. Muchos de ellos señalan que han sido víctimas de violencia por parte de la Policía Nacional. Todo ello y los presuntos delitos en los que se vean implicados será trabajo, por supuesto, de la Policía Nacional y la Fiscalía de la Nación. Desde que iniciaron las protestas hasta hoy son casi 600 personas las que han sido detenidas. Con esta información informó Jason Latorre para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y es que se ha denominado la toma de Perú diferentes ciudades. Los manifestantes continúan llegando para allí poder protestar en contra de la presidenta Dina Boluarte. Sin embargo, uno de los puntos de concentración que también han hecho los manifestantes es uno de los lugares emblemáticos del Perú. Les hablo de Cusco, en Machu Picchu, en donde muchísimos turistas todavía se encuentran varados por la situación política que atraviesa el país. No tenemos dinero, no tenemos para comer, sinceramente que hay muchas personas que por lo menos tienen una agencia que los respalda, nosotros no tenemos nada. Ante las intensas protestas que se vivieron en Cusco, la ciudadela de Machu Picchu quedó cerrada, al igual que la red de Caminos Inca. Así lo dispuso la Dirección Desconcentrada de Cultura de la región y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM. La orden regirá a partir de este 21 de enero hasta un próximo aviso. Según informaron las autoridades, esta decisión se tomó para salvaguardar la seguridad de los turistas y de la población. No tenemos ya comida, no tenemos dinero, realmente es un problema. Acá tenemos extranjeros de todos los países. Aseguraron que brindarán todas las facilidades a visitantes nacionales y extranjeros que se vean afectados por esta disposición para el uso de los boletos de ingreso al parque arqueológico. Incluso indicaron que podrán solicitar la devolución del valor del ticket. Pero quienes todavía no reciben ayuda son los más de 300 turistas que se encuentran varados en la zona. Estamos preocupados por toda esta situación. Por favor, pedimos a las autoridades nos apoyen, nos vengan a evacuar. Nosotros estamos con niños, tenemos 2 vuelos que tampoco nos responden, las empresas no nos responden. El tema es ya preocupante, llevamos 3 días, nos sentimos secuestrados. Ellos pidieron ayuda al gobierno para regresar a sus ciudades de origen debido a que sus vuelos quedaron suspendidos y no tienen fecha de retorno. Nos vamos ahora a Bucaramanga, en Colombia, en donde 2 policías lograron salvar a una menor de 3 años, quienes al parecer se estaba asfixiando y llevaba cerca de 15 minutos en esta convulsión. Gracias a la rápida acción por parte de las autoridades y los primeros auxilios y la rápida reacción, lograron salvar a la menor. La pequeña Emma parecía no respirar. Patrón, El tiempo corría en contra, por eso la angustia de su familia por no saber qué le había pasado. Corrían desesperados para buscar ayuda entre sus vecinos cuando vieron una patrulla de la policía que pasaba por el lugar. ¡Vehículo, un vehículo! Los uniformados iniciaron las maniobras de reanimación. Ya está volviendo la niña ya está volviendo en sí,
Un carro que pasaba por la zona sirvió para trasladar a la pequeña. Uno de los uniformados la cargó y se subió con ella al vehículo. El otro los fue escoltando y dando vía para llegar lo más pronto al centro asistencial. Se trata su conocimiento a la OCE, ahí llegamos a bordo de una ciudadana, lleva una niña en brazos, tiene como un ataque, el compañero para ahí la está reviviendo. El desespero era por mantener con vida a Emma. Llegó en un estado posictal por un estatus convulsivo, con relajación de esfínteres, estaba bastante somnolienta. Mis hijos la iban sacando para llevarla a la clínica, pero que ellos no sabían cómo reaccionar, cómo reanimarla. Eso hice en ese instante porque los padres también y la comunidad estaban bastante desesperados. Por la hazaña de los uniformados, los médicos actuaron a tiempo y Emma abrió sus ojos de nuevo. Gracias a ellos que la reanimaron primero allí, ella pudo llegar a tiempo y allá pues hicieron su trabajo también en la clínica también, gracias a Dios. Cambiando de tema, ya llevamos 2 años del mandato del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y según lo que han mencionado, pues sus políticas frente a la parte migratoria tienen diferentes puntos. Los que más se han preocupado en este caso son los inmigrantes, porque hay muchos cambios, como por ejemplo el título 42, del cual se habla mucho, pero según lo que indican, muchos de ellos no entienden. El informe es de La Voz de América. Para la Casa Blanca, la implementación de los programas de permisos humanitarios temporales para migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba es la vía correcta para cumplir con la promesa del presidente Biden de crear un sistema migratorio seguro, legal y humano. No solo Estados Unidos de manera unilateral, sino en asociación con México. Ese es el tipo de iniciativas que estamos buscando impulsar para este año 2023. Queremos seguir haciendo cosas innovadoras para gestionar humanamente la migración con nuestros socios. Katie Tobin, asesora especial del presidente Joe Biden, indica que la iniciativa, que ha restringido el acceso irregular de miles de migrantes de esos 4 países, podría expandirse a otras nacionalidades, aunque descarta que sea en el corto plazo. Siempre estamos evaluando cómo funcionan estos programas, siempre evaluamos las tendencias, estamos en estrecho contacto con nuestros socios en toda la región y ciertamente estamos abiertos a considerar la expansión en el futuro. La política anunciada por la Casa Blanca ha sido criticada por agencias de Naciones Unidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU está preocupada porque las medidas recientemente anunciadas por Estados Unidos no cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Líderes republicanos y alcaldes de ciudades impactadas por la crisis demandan acciones contundentes y fondos adicionales por parte del gobierno federal. La oposición del mandatario también exige medidas más restrictivas para proteger la frontera. Francamente, lo que necesitamos es más agentes de la patrulla fronteriza asegurando la frontera de Estados Unidos. Podemos hacer mucho más si recibimos los fondos que solicitamos del Congreso, los recursos que necesitamos en nuestra frontera para agentes en el terreno, tecnología, infraestructura, jueces de inmigración. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Así se celebra el Día Nacional del Tulipán en Holanda. Campeones, un lugar único, México en Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, Mai. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Como vai solta que baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, nós vimos para os pés, nós temos os pés para dentro, então mas bisa mai cava. Baby e gente grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que como mais se queda por lo menos 2 horas para fora. Pince camay. Mai, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mesmo me tava por con ele tempo de esquito.
Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para den back, não prometo. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este sábado pasado se estuvo celebrando en Holanda uno de los lugares más reconocidos y que son muy visitados tanto por locales como por turistas, y es que se va a estar desarrollando en los próximos días el Día Nacional de los Tulipanes, algo que realmente si uno visita Holanda tiene que conocer. Los residentes y visitantes de Ámsterdam acudieron este sábado a un jardín especial instalado en Museumplein como parte del evento Día Nacional del Tulipán, que marca el inicio de la temporada de tulipanes en Holanda. El Día Nacional del Tulipán se celebra el tercer sábado de enero de cada año en el país. La patinadora campeona olímpica holandesa Irene Schouten, cuyo papá también es productor de tulipanes, fue la invitada de honor en el evento de este año. Irene Schouten recibió la nueva tulipán Dutch Pearl. La flor lleva el nombre de la pintura de Johannes Vermeer, la joven de la perla. El tema del Día Nacional del Tulipán este año es típico holandés, y según lo que indicaron, este año repartirán gratuitamente más de 200.000 tulipanes de diferentes variedades y colores según medios locales. Y llega nuestro recomendado del día, señores, y Loto quedó adentro, así que para mañana, martes 24 de enero, es una gran oportunidad para que uno de ustedes se pueda convertir en el nuevo millonario de Aruba gracias a Loto, la lotería de Aruba. Llega una vez más el Mini Mega, que está en 1.300.000 florines, y el Mega Plus subió a 600.000 florines, lo que quiere decir que tenemos en juego 1.900.000 florines. ¿Usted está listo para ser el primer millonario del 2023? Porque mañana, martes 24 de enero, el jackpot del Mini Mega está en 1.300.000 florines, y con solamente 2 florincitos más tendrá la oportunidad de ganarse 600.000 florines extra. De esto nos da un total de 1.900.000 florines. Compren su ticket del Mini Mega y el Mega Plus para que también ustedes estén en juego. Y hablemos de noticias del espectáculo, pues este fin de semana tuvimos la oportunidad de estar en el Marriott Aruba Ocean Club, en donde allí abrieron sus puertas Campeones México en Aruba, un lugar distinto con excelente comida mexicana y lo mejor, un tremendo ambiente. Nos encontramos desde Campeones, un único lugar acá en la isla, porque tenemos México en Aruba, y por eso queremos extenderles una gran invitación para que ustedes vengan y disfruten no solamente de la mejor comida mexicana, pero lo mejor, un ambiente único, como si estuviésemos en una de las calles de México. En primer lugar, darles a todos la bienvenida a nuestro nuevo concepto Campeones. Es un poquito de México aquí en Aruba. Estamos actualmente en una calle de un pueblo de México y hemos recreado esta experiencia con elementos completamente originales traídos de México. Y más importante, queremos dar a la gente en Aruba una oportunidad de una experiencia diferente, autóctona,
que puedan sentirse a placer no solamente disfrutando de deliciosa comida y bebidas, pero también de una manera de memorias Instagram para tomar sus fotos y memorias inolvidables. Nosotros hicimos un sondeo muy específico con nuestra clientela y queríamos traer algo que fuera realmente original. Nuestro diseñador y las personas que trabajaron en este proyecto viajaron muchísimas veces a México a traer pieza por pieza todos los elementos que tenemos aquí, como por ejemplo la fuente, este vehículo de 1964, el teléfono, la máquina de escribir, la máquina de Coca-Cola vintage, los ladrillos, las decoraciones que tú ves aquí, todo es auténtico mexicano. Nosotros estamos aquí en Aruba Ocean Club de Marriott, donde antes era el restaurante Champions, que también era muy visitado y gustado por nuestra audiencia local. Y de hecho queremos hoy darles una buena noticia, que estamos de nuevo abriendo las puertas al mercado local con una oferta fantástica, no solamente para que vengan a disfrutarlo con sus familias, pero también para que tengan la oportunidad de una oferta que voy a decirte hoy. A partir de ese instante tenemos los dólar a florín para personas locales todos los días desde las 8 hasta las 11 de la noche en bebidas. Tenemos un fin de semana largo, tenemos el día de Betico, pero esta promoción va a continuar por esta temporada porque queremos que todo el pueblo de Aruba venga y conozcan nuestro concepto y lo disfruten y también compartan con sus amigos y familiares. Nosotros nos cuidamos de todos los detalles, de hecho trajimos chefs y bartenders directamente de México para que ellos fueran los que introdujeran las recetas y los ingredientes. Aquí mismo tenemos una máquina que nos ayuda a preparar tortillas frescas y todas las salsas que nosotros hacemos son frescas y autóctonas. Entonces realmente es una comida muy original y fresca con recetas originales de México que ustedes van a sentir la diferencia. Bueno, queremos hacerles extensiva esta invitación a todo el pueblo de Aruba para que vengan a conocer nuestro concepto nuevo Campeones, el auténtico Tex-Mex Restaurant que abre en Aruba, y a partir de hoy una promoción de dólares a florín desde las 8 de la noche hasta las 11 de la noche todos los días en bebidas. Tenemos especiales también para grupos. Si quieres celebrar aquí una ocasión especial, aniversario, cumpleaños, fiesta de empresa, también estamos disponibles a tener un menú muy especial para todo el pueblo de Aruba. Así que vengan y disfruten Campeones. Y los dejo con las selecciones que hubo este fin de semana, tanto de reina juvenil, reina infantil, reina del carnaval y señora carnaval frente al carnaval número 69. Este fin de semana Aruba vibró con las presentaciones de las candidatas a los diferentes reinados para el carnaval número 69. El sábado, por ejemplo, tuvimos el reinado infantil y el reinado juvenil, en donde las representantes dieron lo mejor de sí con los bailes, la música, sus trajes y lo más importante, el discurso. Para lo que trata la representante, por ejemplo, de lo que fue el reinado infantil, en esta oportunidad se eligió la número 46 y fue a nombre de Cia Amalia Salomón, representando TOB. Para la reina juvenil en este año se celebró el número 58, escogiendo a la reina juvenil para el carnaval, representando el colegio de EPI, el nombre de Jenelly Winkler. Ayer domingo también en la Plaza Betico Aruba se conoció el reinado grande y también señora carnaval. Allí, según lo que indicaron también diferentes representantes, hicieron su mejor presentación. Para lo que trata la reina del carnaval, está a nombre de Adrián Jacobs representando Royal Carnival Group y también Geraldine Alberts representando el colegio EPI como señora carnaval. El interés de este año fue bien grande, en donde no solamente los fanáticos estuvieron allí, también apoyando a sus representantes, a pesar de que no tuvimos muchas representantes en comparación con diferentes años. Sin embargo, la comunidad supo responder al llamado. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerda que en redes sociales nos pueden seguir y estar bien conectados con todo lo que ocurre en Aruba y en el mundo. Continúen con nuestra buena programación en Telearuba. Nos vemos mañana en una nueva oportunidad.